Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo a mis compañeras diputadas Lorena Villavicencio, Marta Tagle y Erika Sánchez. Y bueno, pues estamos aquí en representación del Grupo Plural, varias de Igualdad Sustantiva que ya nos conocen, varias están en otras actividades y no se van a poder conectar todas. Pero bueno, la intención de esta conferencia de prensa es fijar una posición al respecto de la decisión del Tribunal Electoral que en una sesión el día de ayer decidió revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se obligaba a los partidos políticos a postular candidatas a gubernaturas en paridad, ¿no? Pues siete mujeres, 8 hombres para las elecciones del año que entra. Y bueno, pues aquí hay que decir varias cosas. En primer lugar, y en lo personal, yo lamento que el proceso por el cual el tribunal llegó a esta decisión haya sido tan desaseado. No quedó claro para muchos durante la sesión cuál iba a ser la decisión final del tribunal. Eso solamente ha creado pues confusión y especulaciones. Varios magistrados expresaron durante la sesión que la decisión había sido en el sentido de sí, por ejemplo, incluida la magistrada Yanin, que incluso el día de hoy en algunas conferencias, entrevistas en medios de comunicación, explicaba que la decisión eh, por 4 votos contra 3 había sido sí revocar la decisión del acuerdo del INE por considerar que no tenían facultades para haberlo realizado como lo hicieron, pero que el tribunal sí asumía la decisión de obligar a los partidos políticos a que postularan 7 mujeres, al menos 7 mujeres y 8 hombres como candidatos y candidatas a gobernaturas. Después vemos un comunicado del propio tribunal diciendo que no, que el engrose lo que expresa es lo mismo que emitieron en su comunicado de prensa el día de ayer, de lo cual destaco, ese comunicado de prensa decía que los magistrados acordaron vincular a los partidos políticos a que en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas en las elecciones del próximo 6 de junio, en lo que toca a la selección de sus candidaturas a las gubernaturas y respetando el principio de paridad de género, postulen al mayor número de mujeres posibles. Entonces hay una contradicción entre lo que oficialmente el Tribunal Electoral ha dicho, ha comunicado a través de estos comunicados de prensa, lo que escuchamos de varios magistrados durante la sesión de ayer y lo que la propia magistrada Yanin explicó hoy en algunas entrevistas en radio, particularmente. Entonces, bueno, pues primero decir eso, yo lamento profundamente que el tribunal no sea capaz de comunicar asertivamente lo que decidieron, lo cual nos tiene a muchas de las que estamos siguiendo el proceso y por supuesto seguramente muchas de las aspirantes a candidatas a gobernaturas también pues con una incertidumbre muy grande, y eso es en primer lugar de lamentar, y el llamado en primer lugar sería a que comuniquen de manera asertiva lo que decidieron. En segundo lugar, decir que pues vamos a estar muy pendientes de que el engrose, una vez que se ha publicado, porque todavía no es público, corresponda a lo que vimos en la sesión, a lo que escuchamos en la sesión y a los votos que se emitieron por parte de los magistrados. Para eso, yo le he propuesto a mis compañeras diputadas que pidamos una copia certificada de la versión estenográfica de la sesión, y espero que pues entre todas podamos pedirlo de manera conjunta al tribunal, una copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del día de ayer, a fin de que podamos cotejarlo con el engrose. En caso de que no sea claro, aún así, ¿no? El engrose, porque pues parece que
que por no quedar mal con alguien al final del día no están siendo claros, lo que haríamos sería pedir una aclaración de la sentencia y finalmente, pues yo creo que lo van a decir mis compañeras, pero creo que vale la pena también hacer, por supuesto, un llamado a los partidos políticos a que independientemente de lo que haya decidido el tribunal, pues estos se comprometan y efectivamente postulen por lo menos 7 mujeres como candidatas a gobernadoras. Yo hasta aquí lo dejaría y muchísimas gracias por la atención. Gracias. ¿Quién continúa? Diputada Lorena Villavicencio. Bueno, pues en primer lugar agradecer esta convocatoria que me parece muy importante y sobre todo a los medios de comunicación que nos acompañan. Y decirlo con todas sus letras, a mí me parece vergonzosa la determinación del día de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre un tema donde está perfectamente acreditado que el sentido de la reforma que nosotras aprobamos el año pasado es claro. Estamos hablando de un principio que se estableció en la Constitución, que es el principio de la democracia paritaria, que obliga a todos los partidos políticos, no es un asunto potestativo, no es si tienen ganas de hacerlo o no, sino es una obligación de los partidos políticos garantizar la paridad en todos los cargos de elección popular. Y esto involucra directamente las gubernaturas. Nosotros no hicimos ninguna distinción en la Constitución y así debió haberse aprobado el día de ayer, avalando los lineamientos del INE. Segundo, se está violando claramente un derecho constitucional, un derecho político constitucional, donde también se establece claramente que la posibilidad, el derecho a ser votada en condiciones de paridad es un derecho de las ciudadanas de este país que tampoco fue considerado por la mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual nos parece lamentable. Y decir también que en cualquier país democrático y garantista, evidentemente se privilegia el ejercicio de un derecho por encima de los lineamientos, incluso se busca generar los lineamientos para el ejercicio del derecho, y aquí siempre se pondera más el tema del derecho adjetivo sobre el derecho sustantivo. Aquí lo vimos claramente el día de ayer con el tribunal, que además se contradijo en su postura inicial, lo cual me parece gravísimo, que no haya respetado su decisión inicial de que fuera el INE justamente el que determinara los lineamientos para garantizar el principio de la paridad en las candidaturas a las gubernaturas. Y ahora echa reversa su propia decisión. Entonces, yo lo único que puedo concluir con esto es que el tribunal no da plena garantía de su compromiso con la democracia y con el respeto cabal a los derechos políticos fundamentales. Y me sumo desde luego a la exigencia, no como para que sea valorado, sino como exigencia del cumplimiento por parte de los partidos políticos a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución. Insisto, es una obligación de los partidos garantizar la paridad y por lo menos en siete candidaturas, deberían ser 8 candidaturas por lo menos, y sin embargo, se ponderó que fueran 7 por la presión justamente de los partidos políticos. Seguimos en esta carrera contra las resistencias, seguimos teniendo organismos electorales que obedecen a esta concepción patriarcal de que los cargos son patrimonio de los hombres y eso es inaceptable para quienes integramos la legislatura de la paridad, que además nosotros conocemos claramente el sentido de nuestro propio voto y la trascendencia de la reforma constitucional. Justamente lo que pretendíamos evitar era entrar a este tipo de litigios para garantizar la paridad en todos los cargos de elección popular, y con lo que nos topamos lamentablemente es que tenemos un órgano que no va a garantizar plenamente el ejercicio de este derecho. Yo lo lamento enormemente y bueno, pues ese sería mi comentario y sumarme a la exigencia de los partidos políticos como un tema fundamental y decirle claramente al tribunal que me parece vergonzoso que no haya asumido claramente su responsabilidad.
Gracias, diputada Lorena Villavicencio. La diputada Erika Sánchez. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Creo yo también que mis comentarios de manera personal van en el sentido de lo que ya pronunció aquí la diputada Laura Rojas y también de la diputada Lorena Villavicencio. Yo creo que ya nuestra posición es en un sentido de exigencia, pero sobre todo el reconocimiento de nuestros derechos y de lo que ya se encuentra garantizado en la Constitución, porque no es un artículo, son muchos los que establecen estos derechos que como ciudadanas somos sujetas en este país. Y nada más por citar algunos, primeramente en el artículo 1 de la Constitución está el tema de la no discriminación, del respeto también a los tratados internacionales de los que México es parte. En el artículo 4, que tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 5, donde está consagrada el principio de paridad. Y el artículo 35 de esta Constitución, que es el que ampliamente ya se ha comentado aquí por Lorena y también por Laura, que es donde como ciudadanas dice expresamente que tenemos la oportunidad de participar en igualdad a todos los cargos de elección popular. Aquí no hay dobleces, ni tampoco hay espacio para otras interpretaciones como las que se dieron el día de ayer en el tribunal. También coincido con la postura de que en ninguna parte de los artículos que acabo de mencionar dice que las gubernaturas o los cargos unipersonales sean única y exclusivamente para hombres. Es esto que estamos viendo, yo coincido en que es un momento en el que no hay espacio a otra interpretación. En su momento, sin duda, el INE hizo lo correcto en emitir los lineamientos para darle certeza a lo que ya estaba aprobado en la Constitución y que pudiera tener una salida en las próximas elecciones o en el proceso electoral 2021. Y el día de hoy dejen la incertidumbre. Esta frase, que es la que se ha replicado en todos los medios de comunicación y que incluso ya acaba de ser confirmada por el propio tribunal, de que así ya viene expreso en el engrose, habremos de esperar para tenerlo de manera física, que es en medida de lo posible, nos regresa años en la lucha que hemos sostenido las mujeres en este país por ver nuestros derechos a salvo en materia de participación política. Nos estamos regresando a los años en los que se utilizaba en la legislación esos conceptos como el de procurará, en lugar de garantizar la participación política efectiva, como ya se encuentra expresa en nuestra Constitución. Creímos importante por parte del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva tener un pronunciamiento de esta naturaleza contundente de todas las fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara de Diputados y particularmente en este Grupo Plural, porque es importante que salgamos en la defensa y en la exigencia de lo que aquí se construyó, no por una mujer, sino por muchas organizaciones, por muchas mujeres, por una lucha que ya viene de muchos años y que se consolidó recientemente el año pasado con este conjunto de reformas que se denominó paridad en todo. Así que lo que nosotros esperamos es ese respeto a nuestros derechos que ya están consagrados. Muchas gracias. Gracias, diputada Erika Sánchez. La diputada Verónica Juárez. Sí, muchas gracias. Pues además de agradecer la atención a esta convocatoria de los medios de comunicación, decirles que aquí estamos nuevamente, que estamos unidas, que estamos representantes de todas las fuerzas políticas, que a todas, por supuesto, nos sorprende la actuación que ha tenido el Tribunal Electoral, en donde hemos conocido de su resolución y que fue además público, en donde por una parte revocaban el acuerdo del INE, por otra parte vinculaban a los congresos, al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para que legislaran en materia de paridad, pero por otra parte también vinculaban a los partidos políticos para que en el proceso electoral que estamos ya viviendo y en el que tiene que ver con el 2021 de manera particular en los estados, las mujeres pudiéramos ocupar la mitad de las candidaturas. Y hablo de un número en particular, de 7 candidaturas. En ese sentido, luego pareciera que hay algunas confusiones por los comunicados que se han exteriorizado por parte del tribunal. Sin embargo, nos parece que debe de existir claridad y por eso es de que aquí hemos hecho ya algunas propuestas a las que acompañamos, las que hizo de manera particular la diputada Laura Rojas, en donde estaremos solicitando que el engrose, por supuesto, incluya
lo que definieron ayer en su sesión. Y de igual forma estaremos pendientes de que esto lo cumplan los partidos políticos de una vez por todas. Más allá de lo que ha resuelto el tribunal, me parece que es un compromiso el de los partidos políticos, el que deben de registrar al menos a 7 mujeres en los distintos estados del proceso electoral que se llevará a cabo. Esa es la manera en que se refleja cuando dicen que apoyan a las mujeres. Se refleja en los hechos más allá que en los discursos. Y vamos a ver entonces qué fuerzas políticas, qué partidos políticos, si cumplen con este principio constitucional en donde se establece que la paridad es en todo. Ya lo vimos que así ha ocurrido con presidencias municipales en distintas elecciones, que sí ha ocurrido en el Senado, en las elecciones a senadoras y senadores, en las de diputadas y diputados, y cuando decimos que es la paridad en todo, es en todo, sin poner a un lado las candidaturas a las gubernaturas. Y en ese sentido, pues llamamos en verdad al tribunal y llamamos también a los partidos políticos a que hagan más allá, que vayamos más allá de las acciones afirmativas a las acciones transformadoras. Vamos a ver quién es quién y de qué lado están. Hoy les decimos que deben de estar del lado de las mujeres y esperamos que no nos decepcionen y no nos defrauden. Gracias. Gracias, diputada Verónica Juárez. Bueno, yo quiero comentar que es muy importante dejar en claro, porque dimos puntual seguimiento a la sesión del tribunal del día de ayer. Fue una sesión larga con una discusión muy amplia y sin duda con versiones y diferentes puntos de vista de los magistrados y magistradas, pero me parece que a pesar de cómo terminó la sesión, hubo una clara mayoría en los 3 resolutivos que se tomaron. Por una parte, el de desechar el acuerdo del INE por el cual se emitieron lineamientos para garantizar la paridad en las gobernaturas. Sin embargo, también vincula al Congreso de la Unión a legislar en las leyes secundarias el tema de paridad en las gubernaturas, porque hay que recordar que la reforma constitucional de paridad en todo estableció en el artículo 35 constitucional que debe haber paridad para todos los cargos de elección popular. En ningún momento se exceptuaban los cargos ejecutivos y por lo tanto, aunque no esté de manera explícita en la LEGIPE, debería de haberse considerado. Sin embargo, la Sala Superior decidió vincular a los congresos locales y con eso de la Unión para legislar en esta materia y en ese sentido sin duda asumimos el compromiso de empujar las iniciativas de reforma necesarias para sacarlas lo más pronto posible y que no haya el pretexto de la omisión legislativa. Y finalmente, lo que es más importante es que al final de cuentas hubo una votación muy clara de 4 votos contra 3, apoyando una propuesta del magistrado Felipe de la Mata de vincular a los partidos políticos para cumplir con el registro de al menos 7 mujeres candidatas a gobernadoras. Hubo intentos por parte del presidente del tribunal de desviar el tema, primero pidiendo que se desechara por completo el proyecto para dejar sin posibilidad a que se alcanzara este acuerdo, después mencionando que era un exhorto, lo que no lo hacía obligatorio, y todos quienes apoyaron la posición del magistrado de la Mata insistieron en que habían hablado de vinculación y en su voto habían señalado la vinculación. La vinculación es una obligación de los partidos políticos. Entonces es muy importante mandar el mensaje a través de los medios de comunicación y por supuesto queremos esperar el engrose, pero nos parece muy desafortunado las comunicaciones tanto de un boletín del día de ayer del Tribunal Electoral como de un comunicado el día de hoy, cuando todavía no hay un engrose, cuando quienes dimos puntual seguimiento a la sesión vimos claramente la votación y por eso nos parece muy importante que dentro del engrose se incluya la versión estenográfica para que quede claramente establecido el sentido del voto de las magistradas y magistrados durante esa discusión. Y además nos parece muy importante señalar lo que ya la diputada Verónica Juárez también insistía, de hacer un llamado a los partidos políticos. Es hora de demostrar en los hechos el compromiso con los derechos políticos de las mujeres. En este tipo de temas han evitado incluso pronunciarse la mayor parte de las dirigencias partidistas e incluso durante la sesión del INE muchos estuvieron apoyando la resolución del Instituto Nacional Electoral, la mayoría. Entonces es hora de cumplir.
que independientemente de cómo termine esta resolución del Tribunal Electoral, nos parece muy importante que los partidos cumplan. Y por supuesto sí hacer un llamado muy enérgico al Tribunal Electoral, porque la forma en la que se procesó hacia el final la sesión de ayer, pues ponen en evidencia cómo se están discutiendo las cosas en el tribunal y buscando desviar el sentido mayoritario de los votos de las magistradas y los magistrados. Nos parece que esto no se puede permitir y por eso también es importante hacer este llamado al Tribunal Electoral y sobre todo apegarse a lo resuelto ayer por la votación mayoritaria de los magistrados a favor de la vinculación de los partidos políticos, y ese es el mensaje que queremos enviar desde este grupo de Igualdad Sustantiva. Cuando sostuvimos diferentes audiencias de alegatos con los magistrados, además justamente expresamos cuál era el sentir del legislativo, en este caso del constituyente, cuando promovimos la reforma de paridad en todo, y desde un principio paridad en todo significaba en todo. Nunca exceptuamos una u otra candidatura y por supuesto estábamos pensando en el siguiente paso, que es justamente las candidaturas a las gubernaturas estaban incluidas. Por eso es necesario insistir en que la reforma constitucional de paridad en todo sí incluye a las candidaturas de las gubernaturas y los partidos políticos están obligados a cumplir con la Constitución. No sé si alguna otra compañera del Grupo de Igualdad Sustantiva quiere hacer algún comentario. La diputada Leida Alavés. Gracias, Marta. Solamente terminar con este agregado en el que me sumo a que lamentamos que el tribunal haya evadido entrar al reconocimiento de derechos y limitarse solo a una resolución de legalidad. La decisión atenta contra el principio pro homine y conforme a los tratados de derechos humanos y lo que establece precisamente nuestra Constitución en su artículo 1. Bien pudo y tuvo en sus manos desaplicar las normas que atentan contra los derechos de las mujeres y hacer de este proceso un proceso de igualdad sustantiva. Por eso me sumo al llamado que se está haciendo desde este espacio plural y claro que vamos a estar en la exigencia para que no sean transgredidos nuestros derechos y se rectifique el que hayan establecido una resolución distinta a la discusión del Pleno. Gracias. Gracias, diputada. No sé si la diputada Ana Karina Rojo vaya a hacer algún comentario. Sí. Gracias, diputada Marta. Luego no me ven la manita o esto. Pues me sumo, al igual que ustedes, a esta decisión. No estamos pidiendo otorgue, por favor, si no es un derecho constitucional que tenemos y queremos que esto se revoque de la mejor forma. En la bancada también del Partido del Trabajo, igual que en el Senado, pues hay una indignación por este tema, porque pues ya se había conformado un dictamen, quiero entender, y que ahora el tribunal pues no lo revoca. Estamos en el apoyo total y diputadas, sé que a veces no concordamos en algunos temas, pero sabemos que todo lo que buscamos y lo que queremos realizar es para beneficio de todas esas mujeres que han venido en la lucha a través de los años y ya no queremos más patriarcado. Entonces, estamos con ustedes, diputadas, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para revocar esta resolución que dictaminó el tribunal. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los medios de comunicación. Sí, diputada, tenemos preguntas de los medios. Ivonne Melgar, de Grupo Imagen. Adelante, Ivonne. Gracias, Carlos. Buenas tardes, diputadas. Dos preguntas, una de carácter jurídico porque no conozco lo que pueda seguir y otra de carácter partidista y político. ¿Existe la posibilidad de que la Suprema Corte u otra instancia pueda, con la evidencia de lo que fue la discusión ayer, fijar postura sobre la interpretación alevosa que se está haciendo en el comunicado oficial del tribunal que no responde a lo que fue la votación de la mayoría de los magistrados? Por un lado. Y por otro, preguntarle, ¿sí se escucha? Ya se estaba cortando, pero ya se escucha. Ok, perdón. Y por otro lado, preguntarle particularmente
a las legisladoras de Morena si han buscado que se unifiquen los criterios en la dirigencia de su partido, porque entiendo que mientras el senador Ricardo Monreal en el Senado impulsó la controversia a la que se le ha dado razón el día de ayer en el tribunal, respaldado por supuesto con los demás partidos o los demás coordinadores, el dirigente de Morena, Mario Delgado, fue muy concreto y muy contundente el jueves pasado en la participación de una mesa del INE, diciendo que el partido apoyaba las 7 postulaciones de candidatas mujeres y si eso no podría servir un poco para el desistimiento. Gracias por sus respuestas. La diputada Lorena Villavicencio. Bueno, en primer lugar, señalar que el artículo 41 de la Constitución no está sujeto a ningún tipo de interpretación. Es claro y categórico al señalar que los partidos políticos tienen la obligación de postular candidaturas en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Esto es el principio de la paridad. Entonces, lo que esperaríamos es el cumplimiento de esta obligación por parte de cada uno de los partidos políticos. No hay posibilidades de recurrir a esta decisión porque es la máxima autoridad en materia electoral. Sin embargo, sí podemos nosotros insistir como militantes de Morena en el cumplimiento de esta obligación constitucional, que si hubiera algún conato o alguna amenaza de que no se cumpla, evidentemente vamos a manifestarnos en contra y tendremos alguna comunicación directa con la dirigencia. Pero también no debemos de olvidar que existe un instrumento jurídico que pueden hacer uso quienes se sientan afectados en este derecho, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 35, aquellas mujeres que se vean impedidas de acceder a un cargo en condiciones de igualdad o que ella perciba que se está violando el principio de paridad. Entonces, estaremos muy pendientes. Hasta donde vemos se va a cumplir plenamente el tema de las 7 mujeres por parte de Morena, pero bueno, esto no quiere decir que no estemos pendientes para que no solamente se haga a nivel gubernatura, sino que la paridad se refleje en cada uno de los cargos de elección popular que habrán de renovarse el próximo año, porque nuestro compromiso está claro y es pleno y es con la paridad, es con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Gracias, diputada Villavicencio. Creo que no hay ningún otro comentario al respecto. No sé si hay otra pregunta. Perdón, tenemos otra pregunta de Cecilia Hernández de Línea Política y pregunta ella, ¿cuándo presentarán la petición a los órganos internacionales para revertir la decisión del Tribunal Electoral y que se garantice la paridad en los próximos comicios para el cargo de gobernador? Y la otra pregunta que nos hace es, ¿por qué es un derecho de las ciudadanas? ¿Por qué es un derecho de las ciudadanas? Y si me pueden decir a qué órganos internacionales van a acudir. Yo voy a contestar si nadie más va a contestar. Yo creo que es muy importante insistir en que lo que vimos durante la discusión es que sí se vinculaba a los partidos, 4 votos contra 3, para que cumplan con el registro de al menos 7 mujeres como candidatas a partidos políticos. Y lo que estamos pidiendo en primera instancia es que en el engrose que el Tribunal Electoral está integrando sobre la discusión que tuvieron ayer, quede claramente explícita y que además se acompañe de la versión estenográfica de la discusión, porque quienes estuvimos dando seguimiento a la discusión, quedó clara esa definición por parte del tribunal. Por eso lamentamos que en los comunicados que ha hecho después el tribunal hayan justamente generado confusión diciendo que no hay obligación y que en la medida de lo posible se tendría que cumplir, cuando en ningún momento de la discusión se generó esto. Entonces, lo primero que estamos exigiendo es que en el engrose
se establezca, se incluya la versión estenográfica certificada de la discusión que refleje los acuerdos tomados durante la discusión del día de ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en ese sentido volver a insistir en que es una obligación de los partidos políticos y que están vinculados por esta resolución del Tribunal Electoral el día de ayer de registrar al menos 7 mujeres candidatas. ¿Alguna otra participación? Creo que no. Diputadas, ya no tenemos más preguntas. Pues muchas gracias a todos los medios de comunicación y a mis compañeras legisladoras del Grupo de Igualdad Sustantiva que se sumaron. Como pueden ver, en esto vamos juntas. Gracias. Estamos aquí representantes de todos los grupos parlamentarios porque es un tema en que vamos juntas. Exacto. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos. Gracias, amigas. Gracias. Bye. Gracias, Carlos.